también tengo este puesto que es la dirección científica del instituto. Y luego también tengo un laboratorio, que por esto Sí, vi todo tengo eso. tantas afiliaciones, que es un centro, en un centro de Wow, está investigación. increíble. No, sí, doctor, yo lo vi y dije, wow. Sí, no, imagino todo el día ocupado porque nada más con ser un director de un instituto es suficiente. Ahora imagínense todo esto. No, la verdad es un honor para nosotros que esté con nosotros, que esté aquí con nosotros. Fíjese que yo estuve en España con el doctor Lazaleta. Estuve unos meses con el doctor Lazaleta, no sé si lo conozca, y el doctor Gavilán, Sí, ahí sí, en sí, Madrid. Sí, claro. es muy agradable la experiencia, la verdad. Muy contenta. Si quiere probar algo, usted dígame. Bueno, estaba viendo la pantalla de los asistentes para minimizarle que quede solo la presentación de diapositivas. Lo que sí le pediría es que cuando empecemos que todos los asistentes cierren el micrófono, porque Sí, para que no haya interferencias, vamos. Y luego, pues después podemos claro que hacer sí. un turno de preguntas, ¿no? Claro que sí. De hecho, ahorita ya están programados para entrar en silencio, que eso sí, pues da mucha interferencia si no está así programado. Entonces, ya están programados en silencio, pero si alguno abre su micrófono, yo también voy a estar pendiente. Ahorita ya está todo corriendo, todo está bien. Y también le puedo pasar la plática terminando, si usted gusta, también se la puedo pasar, si usted la quisiera grabada o como. Sí, sí, pues estaría bien tenerla. Pues son... Sí, faltan 5 minutitos, doctor, cuando usted guste, si quiere nos Como, esperamos. vale, de acuerdo. Como no me veo yo ahora, no sé si estoy bien de altura o se me corta la cabeza, no sé. No, está muy bien, doctor. Así como Está bien. estaba, está perfecto. Y entonces, me da mucha la atención de que fuera ese congreso en Monterrey, ¿verdad? ¿Conocía a los organizadores? ¿O Eh, cuando? Conocía al doctor Israel porque coincidimos además en un congreso de acúfenos en Taiwán. Súper. Y allí fue donde estuve más tiempo con él y él me dijo, ya me había dicho de invitarme cuando fuera posible y entonces el Tecnológico de Monterrey organizó unas jornadas de acúfenos y me invitaron a dar unas charlas. Fue un poco por eso. Y luego cuando él estuvo en España, estuvo en Madrid con el doctor Nicolás Pérez un día, luego bajó a Granada y estuvo también un día y medio con nosotros en el hospital y estuvo viendo un poco, aprovechó un viaje que hizo a España también para vernos y eso estuvo también no recuerdo ya cuándo fue, si el año pasado o el anterior. Vamos, el año pasado o el anterior seguro, fue a principio del año pasado, de 2019, creo, cuando estuvo visitando el Granada. Qué bien. Yo no conocí Granada, me quedé con ganas. Un día ahí también lo voy a visitar, Pues, si usted nos permite por supuesto, por supuesto. Además visitarlo. que cuando hagamos el congreso de la Sociedad Barani, que será en Madrid, el simposio satélite, si todo va bien, lo teníamos pensado hacer en Granada y iba a ser antes del congreso. De tal forma que son 2 días de simposio Increíble. y luego 3 días del simposio. El simposio satélite es más ciencia básica y eso es lo que íbamos a hacer en Granada. Pero luego Granada está muy bien. Granada hay que venir para visitar la Alhambra. Por lo menos eso hay que hacerlo una vez en la vida. Merece la pena, ¿eh? ¿Lo Sí, conoces? no, ¿Lo has oído? totalmente, ¿Verdad? me imagino. No he ido, no fui desafortunadamente. Sí, por eso les digo que doble viaje. Conozco Granada y voy a Sospitar. Sospitar es en la Universidad de Granada, ¿no? Sí. Sí, porque estuve viendo aquí. Y es pequeño, ¿verdad? La ciudad. La ciudad tiene unos Hola, 3 hola.
350.000 habitantes. Ok. Es pequeño, sí. Sí, me sorprendí cuando lo vi lo vi anunciado en Monterrey, pero no pude ir. Sí, me sorprendí cuando lo vi. Y ahora me sorprendo teniéndolo aquí. Sí, Pues la verdad Antonio, es puedes que el bajar la doctor parte Benjamín trasera, que está, García, no se te ve la aquí lo cara invito. con la iluminación. Si bajas las persianas, se te verá mejor. Ah, de acuerdo. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Mónica? Bien. Hola. Bienvenida. ¿Mejor de iluminación ahora? Sí, creo que sí, creo que sí, mejoró bastante. Sí se veía, pero se ve mejor todavía. Hola Erika, buenos días, buenas tardes. Hola, doctor Narváez. Sí, como le digo, Hola, doctor son López varios grupos que Camés. estamos aquí. Ah, ok, perfecto. Tuve la oportunidad de conocer al doctor López Camés en Monterrey hace unos meses, allá Ah, con qué bien. Israel de la Cruz, en Sí. el curso que tuvimos Si quiere, que hizo. ponga su video, doctor, para que, sí, como guste. Sí, me imagino que mucha gente lo conoce, de México, seguro conoce mucha gente. Sí, estuvimos por ahí en Monterrey. Excelente curso y excelentes presentaciones del doctor. Quedó desafortunadamente pendiente la invitación que teníamos allá a Granada antes del Congreso en Madrid. Ya para el 2022, creo que dijo el doctor. Así es, se cambió. Sí, hemos modificado la organización, porque el año que viene yo no lo veo muy seguro. Y como este es un congreso que en principio viene gente de Asia, América y Europa, bueno, de todo el mundo, y entonces para asegurarnos con los viajes intercontinentales. Sí, claro. Hay que empezar a planear ese 2022. ¿Qué hay que poner? ¿Todos un video? Primero, Doctor Benjamín sí. García, Primero, ¿qué hay que poner? Hola, ¿qué de tal? hecho, el gestor de esta conferencia. Bienvenido. Sí, yo fui el que le escribí, doctor, por correo electrónico y muchísimas gracias por aceptar compartir con nosotros. La verdad es que cuando lo vimos en Monterrey, nos fascinó la forma en que nos platicó acerca del Menier y pues luego pensamos en una plática para el colegio y pues muchísimas gracias por aceptar. Muchas gracias a ustedes por invitarme y yo agradecido y muy Dinero. cosas. Y poníamos el dedo. Sí, quiero como que ponerle textos, pero no sé cómo. Creo que se escuchó un poco de interferencia ahí. Hay que anunciar. Pues, no sé, doctor, para no quitarle más el tiempo, ¿quiere que empecemos? Son 12:02. Sí, cuando quiera, por mí. Ok, voy a hacer una pequeña introducción y ya de hecho ya se está grabando. Sí, creo que sí, todo está bien. Muy bien, pues bienvenidos todos a una sesión más del Colegio Mexicano de Odontología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. Nos honra el día de hoy con su presencia el doctor José Antonio López Escames, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y facultativo en otorrinolaringología, experto en otoneurología, miembro de los trastornos vestibulares de la Sociedad Barani, miembro de la Association for Research in Otolaryngology y también presidente de la Comisión de Investigación de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Y como bien dice aquí su diapositiva, es director actualmente científico del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada.
El doctor es investigador principal de un grupo de otología y neurotología en un centro de genómica. Tiene alumnos en maestría de ingeniería tisular y terapia avanzada y genética. También ha sido profesor del programa de doctorado en biomedicina de la Universidad de Granada. Su investigación versa sobre todo en la arquitectura genómica de la enfermedad de Meniere. Y pues todos conocemos sus publicaciones en el diagnóstico de Meniere, en también la genómica que está detrás del Meniere. Y le agradecemos mucho su presencia y su humildad y todo para venir con nosotros y compartirnos sus conocimientos del diagnóstico clínico y genético de la enfermedad de Meniere. Doctor, nos honra, muchas gracias, bienvenido y adelante. Bueno, buenos días para los compañeros de México y de América, y buenas tardes aquí desde Granada. Para mí es un placer estar con todos ustedes, con mis compañeros mexicanos, y vamos a contarles un poco algunas de las cosas que hemos ido haciendo en los últimos años para conocer un poco más sobre esta enfermedad, que realmente yo siempre intento explicar que no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades. Y voy a comenzar, en principio, dando las gracias, porque el trabajo que yo voy a presentar aquí realmente une el esfuerzo de muchas personas. Y aquí podemos ver en España, todos estos rectángulos azules representan los hospitales y las personas que desde hace muchos años colaboran y forman parte del Consorcio para el Estudio de la Enfermedad de Meniere. Son más de 20 hospitales en España, hospitales en Portugal y también actualmente en Italia, en Suiza y en Alemania, todos los que se han unido para aportar datos clínicos y también poder recoger muestras biológicas de pacientes para haber podido reunir la mayor colección de ADN de pacientes con enfermedad de Meniere del mundo. Y todo eso lo hacemos aquí, en esta ciudad pequeñita que está al sur de España, que es la ciudad de Granada, que aquellos que no han tenido la oportunidad de venir a ver, yo creo que merece la pena visitar. Y aquí es donde tenemos nuestro centro de genómica y donde trabajamos. Y todas estas personas que aparecen aquí en las fotos son compañeros otorrinos de España que durante muchos años, algunos les conocerán, han ido uniéndose y formando este grupo de personas sin que todo el trabajo que yo voy a presentar aquí hubiese sido posible. Es decir, la enfermedad de Meniere, como ustedes saben, es una enfermedad poco frecuente. Los que nos dedicamos a ver pacientes con vértigo sí que vemos algunos pacientes de esto, pero no creo que nadie haya podido ver más de 200 o 300 pacientes por mucha experiencia que tenga, porque realmente es una enfermedad poco frecuente y hay otras causas mucho más frecuentes de vértigo, ¿no? Y luego, porque siempre al final nunca me da tiempo de agradecer lo suficiente a las personas que hacen este trabajo en el laboratorio. Yo quiero presentar aquí algunas de las personas que forman parte del laboratorio. Esta persona es estudiante predoctoral. Voy a empezar por este lado, que es Sana Manat, es una estudiante de Pakistán que trabaja con nosotros en Granada. Álvaro Gallego es un investigador postdoctoral, leyó la tesis el año pasado y ambos trabajan ahora mismo en la genómica de los acúfenos en pacientes con Meniere. La doctora Patricia Pérez Carpena es otorrinolaringóloga del Hospital San Cecilio de Granada y también trabaja en el tema de los acúfenos. Hablaré bastante hoy de los trabajos de Pablo Román Naranjo, que acaba de leer su tesis escasamente hace unos días, en este mes, y ha investigado sobre todo sobre enfermedad de Meniere familiar. La doctora Marta Martínez, que es otorrino también del Hospital San Cecilio, que trabaja en nuestro grupo en los proyectos más de inmunología. El doctor Juan Manuel Espinosa, que es una persona con gran experiencia y que ha trabajado con nosotros desde hace muchos años. Él es clínico, otoneurólogo y muy dedicado también al tema de los acúfenos y la enfermedad de Meniere. La investigadora postdoctoral Estrella Martínez, que trabaja también en el área de inmunología en Meniere, y Marisa Fluch, que es estudiante predoctoral, que también trabaja en la parte de autoinmunidad y Meniere. Y todos estos rótulos que se ven aquí, pues son todos los fondos que nos han financiado. Nosotros somos muy afortunados porque hemos podido
obtener financiación del gobierno autonómico, del gobierno de España y de la Unión Europea. Y todo esto es lo que yo he intentado poner aquí. Pero también, y no es menos importante, hemos obtenido financiación de asociaciones de pacientes. Y quiero empezar mencionando a la Meniere Society de Reino Unido, que fue la primera sociedad de pacientes que nos ayudó a comenzar a estudiar Meniere familiar. Y sobre todo también quiero agradecer a la Asociación Síndrome de Meniere España, que ha permitido financiar el contrato predoctoral de Pablo Román y durante 3 años nos has estado ayudando en su financiación. Este es mi correo electrónico, que es muy fácil de encontrar en internet, y esta es mi cuenta de Twitter. Si ustedes quieren contactar conmigo, aquí lo tienen y lo dejaré. Y voy a empezar por el principio, lo que yo creo que es el principio, y es que para poder estudiar cualquier enfermedad, lo primero es que es necesario utilizar un lenguaje común. Es decir, los médicos en cada parte del mundo tenemos una formación bastante específica, adaptada a nuestro entorno cultural. Y por eso, para poder hacer estudios en enfermedades que son poco frecuentes, como es el caso de la enfermedad de Meniere, es muy importante que tengamos un lenguaje común y que la definición sea la misma para un otorrino que diagnostica la enfermedad en México o para un otorrino que diagnostica la enfermedad en Japón, por ejemplo. Y esto fue posible gracias al esfuerzo del Comité para la Clasificación de los Trastornos Vestibulares de la Sociedad Barani, que creó un comité específico para la definición de la enfermedad de Meniere. Y esta definición, que se publicó en Journal Vestibular Research en 2015, ha sido traducida a todos los idiomas, por supuesto al castellano, y actualmente es una definición probablemente muy básica, pero que es necesario que sea utilizada por todos los estudios de investigación para que los resultados sean comparables. Y hasta ese momento probablemente la definición era demasiado amplia. Ahora esta definición es más estrecha. Y para los otoneurólogos que conocerán, pues la definición actual es una definición estrictamente clínica. Es decir, no es necesario hacer pruebas sofisticadas. Por tanto, es una definición que se basa en la recogida de los signos y los síntomas del paciente. Siempre hemos afirmado que lo más importante es que la historia clínica tenga toda la información que nos permita llegar al diagnóstico, y esa información son signos y síntomas. Y por empezar por el principio, es necesario que el paciente tenga al menos 2 episodios de vértigo, y hablamos de vértigo como una sensación rotatoria de objetos. Este concepto en castellano y según el país puede ser entendido con otras palabras, pero vértigo es una definición bastante estricta. Cuando se habla de mareo o cuando se habla de inestabilidad, es un concepto mucho más amplio, y el vértigo casi siempre hace referencia en castellano a la sensación rotatoria de objetos, ¿no? Que indica al final una afectación del conducto semicircular. Pues bien, estas crisis tienen que tener una duración definida, y esto es importante para diferenciarlo de otros síndromes que pueden imitar el cuadro agudo o que pueden imitar síndromes recurrentes. Y esta duración está entre 20 minutos y 12 horas. Pero lo más importante, porque hay muchos pacientes con vértigo, es que el paciente tenga síntomas auditivos durante las crisis. ¿Y el síntoma más frecuente cuál es? Pues el síntoma más frecuente, y esto lo conocen todos los otorrinos experimentados, durante las crisis es el acúfeno. La mayoría de los pacientes suelen describir un acúfeno que precede a las crisis. Esto es típico de los primeros años de la enfermedad. Pero puede ser que algunos pacientes no experimenten el ruido y simplemente tengan una sensación de presión en el oído, de ocupación, de tensión en el oído. Y esto se asocia con una pérdida de audición, que a veces el paciente no es capaz realmente de definir. Pero esta pérdida de audición, el otorrino, el audiólogo, ha de demostrarla en una fecha muy próxima a la crisis. Y ese es el criterio fundamental. Es necesario tener esta mínima prueba objetiva, que es la audiometría, que demuestre una hipoacusia neurosensorial que afecta a las frecuencias bajas y medias. Y esto nos excluye a los pacientes
que tengan hipoacusia de alta frecuencia. Y esa hipoacusia debe estar asociada temporalmente a la crisis de vértigo. Además, se exige, como he comentado antes, que los síntomas sean fluctuantes, es decir, ha de haber una asociación temporal y una fluctuación en los síntomas auditivos con el episodio de vértigo. Y han de estar referidos a un solo oído, ¿no? Es decir, que la fluctuación de los síntomas ha de estar en ese oído. Pues bien, esta definición es una definición que nos permite acotar bastante el síndrome de Meniere, el grupo de pacientes que forman Meniere. Pero realmente no debemos de considerar que la enfermedad de Meniere es una sola enfermedad. La enfermedad de Meniere probablemente es un síndrome que agrupa distintas etiologías. Y existen, y ya eso lo sabemos, muchos mecanismos que dan lugar a este síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere tiene un correlato histopatológico, y esto es algo que se conoce desde hace muchos años, que es la acumulación de endolinfa en el conducto coclear, básicamente a nivel de la cóclea, aunque también suele ocurrir en estadios iniciales en el sacro. Pues bien, este es un hallazgo específico de la enfermedad de Meniere. En absoluto. Sabemos por los estudios en resonancia magnética que hay otros pacientes que también pueden acumular endolinfa en el conducto coclear. Lo único que está reflejando esa acumulación es que existe un daño en el oído, hay un daño tisular en el oído. Cuando se lesiona el oído, los mecanismos de control de la circulación de iones entre la endolinfa y la perilinfa se dañan y lo que ocurre es que se tiende a acumular endolinfa. Por tanto, es importante que sepamos que aunque la práctica totalidad de los pacientes con enfermedad de Meniere van a tener hidrops endolinfático, ese hidros solo está reflejando un daño. Y los estudios han demostrado que ese hidros a lo que se asocia realmente es al daño a nivel coclear, porque el hidros se puede evaluar a nivel coclear y a nivel del sacro. Y otros pacientes pueden tener también hidros, siempre que tengan una lesión en el oído. Y esto ocurre con la hipoacusia súbita o esto puede ocurrir incluso con algunos pacientes con migraña vestibular o con el complejo enfermedad de Meniere con migraña, que a veces es muy difícil de diagnosticar de la enfermedad de Meniere. Bien, esto es importante, pero tenemos que intentar evitar esta simplificación de reducir o de asociar que la enfermedad de Meniere y el hidros endolinfático son la misma cosa. No son exactamente la misma cosa. El hidros endolinfático es un evento asociado, pero la enfermedad de Meniere está provocada, como ya he dicho, probablemente por muchos mecanismos. Y los estudios clínicos que publicamos en el año 2016 en la revista Frontiers in Neurology nos permitieron hacer un análisis de todos estos datos clínicos que habíamos ido reuniendo a lo largo de los distintos años en todos los hospitales inicialmente de España, ¿no? Entonces estudiamos 405 pacientes con enfermedad de Meniere e hicimos un análisis de clúster, un análisis de grupos para intentar identificar cuáles son los factores clínicos que nos permitirían identificar distintos subgrupos de pacientes que llamamos enfermedad de Meniere. Y entonces vimos algo muy interesante, que es que había una serie de predictores clínicos que permitían separar unos grupos de otros. Y estos predictores son la existencia de una enfermedad autoinmune, la existencia de enfermedad de Meniere familiar, la existencia de migraña o la forma de debut de la hipoacusia en los pacientes con enfermedad de Meniere bilateral. Es decir, en la mayoría de los pacientes lo que ocurre es que la enfermedad empieza con pérdida de audición con hipoacusia en un oído y pasados unos años se desarrolla la hipoacusia en otro. Pero hay algunos pacientes con enfermedad de Meniere bilateral que desde el inicio de la enfermedad desarrollan la hipoacusia en ambos oídos. Pues bien, este también era uno de los factores predictivos. En esta figura, en la figura B, lo que se puede ver es cuál es la importancia del predictor. El predictor más importante es la enfermedad de Meniere autoinmune para los enfermos bilaterales.
¿Qué implicaciones prácticas puede tener esto para el otorrino que quiere saber, bueno, yo tengo un paciente con enfermedad de Meniere, ¿cómo sé realmente en qué grupo lo puedo clasificar? Pues eso es muy fácil de hacer. Es una de las cosas que me gustaría poder transmitir hoy. Si el paciente además tiene una enfermedad autoinmune, nosotros sabemos que pertenece al grupo 5, porque este es el predictor más importante entre los bilaterales. El segundo predictor es la enfermedad de Meniere familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente no tiene una enfermedad autoinmune, pero sí tiene una enfermedad familiar, es decir, hay otras personas en la familia que tienen también enfermedad de Meniere, el paciente estaría en el clúster, en el grupo de enfermedad de Meniere bilateral, que es lo que hemos denominado tipo 3. Estas definiciones de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5 están basadas en la frecuencia, en el número de individuos que encontramos en cada uno de los subgrupos. No tienen otra explicación. La forma más numerosa es la enfermedad de Meniere tipo 1, que lo que ocurre es que no tiene ninguna comorbilidad, es decir, son pacientes que tienen un debut metacrónico, es decir, que primero empieza la enfermedad de un oído y después en el segundo, no tienen migraña, no tienen enfermedad autoinmune y no tienen ninguna historia familiar. Esta es la forma más frecuente, ¿no? El tipo 2 son aquellos en los que la enfermedad empieza simultáneamente en los dos oídos, pero como pueden ver aquí, no tienen migraña y no tienen enfermedad autoinmune. El tipo 3 son todas las familias, son todos los pacientes con enfermedad de Meniere que tienen un pariente en primer o en segundo grado que también cumple criterios de enfermedad de Meniere. El tipo 4 son aquellos enfermos que tienen criterios diagnósticos de enfermedad de Meniere, pero además tienen migraña, cumplen criterios diagnósticos de migraña. Y el tipo 5, como ya he dicho, es el que estaría formado, y aquí pueden ver cuál es la frecuencia, por los individuos que tienen una enfermedad autoinmune, además de la enfermedad de Meniere. Por tanto, en la práctica es muy fácil. Lo único que hay que preguntarle al paciente es, ¿tiene usted migraña? ¿Tiene usted parientes? Y podemos perfectamente clasificar a estos pacientes. Este estudio que nosotros hicimos en España, empezamos con pacientes con enfermedad de Meniere bilateral y lo que vimos es que es interesante es que no todos los grupos son exactamente iguales. Por ejemplo, la edad de inicio de los pacientes con enfermedad de Meniere tipo 4, es decir, aquellos que tienen migraña, es inferior. Cuando lo comparamos con la forma más frecuente es inferior en 10 años. Es decir, este subgrupo de pacientes con enfermedad de Meniere bilateral que además tiene migraña empiezan su enfermedad 10 años antes que el resto. Esto es muy interesante. También vimos que las familias, los casos familiares, tienen una edad de inicio también más precoz. Luego aquí se puede ver en la diapositiva que también algunos pacientes tenían historia familiar en los subtipos 1 y 2, pero esta historia familiar no era de enfermedad de Meniere, era de hipoacusia o de vértigo, sin cumplir criterios de enfermedad de Meniere. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que haya mucha enfermedad de Meniere familiar escondida en los tipo 1 y tipo 2. Por tanto, estos son individuos que todavía sus familiares no han desarrollado el fenotipo completo, pero en el caso de que lo desarrollasen, podrían ser reclasificados como enfermedad de Meniere familiar, que hemos visto que aproximadamente es casi el 15% de los casos, ¿no? Pues bien, después de este primer estudio, intentamos hacer lo mismo con los pacientes que solo tienen enfermedad en un solo oído. Y lo más interesante es que los predictores que encontramos fueron los mismos. El predictor más importante es en este caso lo que se denomina enfermedad de Meniere diferida. Es decir, estos son los pacientes que desarrollan hipoacusia neurosensorial unilateral y pasados unos meses o unos años empiezan con un cuadro de fluctuación en la audición y episodios de vértigo. El segundo predictor más importante fue la enfermedad de Meniere familiar, el tercero fue la migraña y el predictor menos importante en los unilaterales fue la enfermedad autoinmune. Pero lo interesante también aquí que se puede ver es que estos grupos son mutuamente excluyentes, es decir, yo puedo clasificar a un paciente solo empleando estos síntomas clínicos. Por tanto, si un paciente viene y tiene una enfermedad de Meniere unilateral, pero tiene historia familiar, ese sería el predictor que nos permitiría clasificarlo en el grupo 3.
Y si tuviese enfermedad de Meniere familiar y migraña, ¿cómo lo clasificaría? Pues como enfermedad de Meniere familiar, porque este predictor es más importante que el de la migraña, un poco más. Por eso es por lo que hemos observado que tenemos familias que tienen Meniere y además tienen migraña. Pero eso no es lo habitual. Solamente, por ejemplo, un 20% de los enfermos con enfermedad de Meniere familiar también tienen migraña, lo que es solo un poco por encima de la población en general. En fin, lo que quería transmitir con esto es, primero, que es posible identificar subgrupos de pacientes solo con síntomas clínicos y que a medida que tengamos mejor clasificados estos pacientes, empezaremos a darnos cuenta que no son iguales, ni siquiera su pronóstico a largo plazo es igual. Y en esto es lo que estamos investigando. Estamos intentando encontrar marcadores biológicos para cada uno de estos subtipos. Bueno, no me voy a extender aquí, pero los hallazgos fueron similares. Podemos ver que la edad de inicio también fue diferente para el subtipo 4, que fue más precoz. Por tanto, ya sabemos que tanto en los unilaterales como en los bilaterales, la enfermedad de Meniere con migraña se inicia antes. Y esta es una diapositiva resumen donde yo intento explicar que aproximadamente, como pueden ver, la frecuencia, los porcentajes son similares en los casos unilaterales y bilaterales. La enfermedad de Meniere familiar aproximadamente es un 13% y gran parte de la presentación de hoy hablaré sobre la enfermedad de Meniere familiar para intentar entender un poco cómo empezar a entender la genética de esta enfermedad, ¿no? Como pueden ver, la mayoría de los pacientes, casi el 50% en los dos grupos, no tienen ningún otro síntoma muy llamativo. Nosotros ya sabemos algo más de estos pacientes a día de hoy. Sabemos que las citoquinas proinflamatorias nos permiten clasificar a estos pacientes, pero dada un poco también la extensión de la presentación de esto no voy a hablarles hoy. Y voy a intentar explicar, y la segunda parte de la presentación estará dedicada sobre todo a hablar de la genética del Meniere y a intentar entender un poco cómo hemos podido ir paso a paso haciendo un análisis de la estructura genética de la enfermedad, empezando por lo más sencillo y yendo luego hacia cosas mucho más complejas. Y ante esta complejidad de enfermedad, que ya han visto que clínicamente es heterogénea, es diversa, nos centramos en las familias. Y nos centramos en las familias porque pensamos que iba a ser el grupo más homogéneo. Y el modelo de herencia que inicialmente estudiamos es intentar buscar un gen que cause esta enfermedad. Pero como pueden ver en la diapositiva, realmente eso es difícil y ya cuando empezamos a hacer los primeros estudios genéticos vimos que había varios genes implicados en las familias. Es decir, no es un solo gen el que explica toda la familia. Y cuando hablo aquí de modelos de mutaciones, empezamos a pensar que podía ser un solo gen que tuviese distintas variantes genéticas del mismo gen, o que pudiese haber varios genes con distintas variantes cada uno de ellos. Y para la enfermedad de Meniere esporádica, que nosotros ya sabemos hoy en día que también tiene un componente genético, aunque lógicamente mucho menos importante, el modelo que de entrada anticipábamos que estuviera formado por unos pocos genes o muchos genes, hasta cientos de genes. Y probablemente esta sea la hipótesis más probable, que haya probablemente más de 100 genes implicados en la enfermedad de Meniere esporádica como ahora. Estos son los trabajos más recientes, especialmente sobre enfermedad de Meniere esporádica, que se publicaron el año pasado y que al final de la presentación contaré de forma resumida. Pues bien, ¿cómo sabemos que hay familias? Pues sabemos que hay familias porque hay pocas familias, pero en el estudio que publicamos en el año 2014 pudimos recoger muchos pacientes, más de 1.400 pacientes, y pudimos ver que aproximadamente el 8% de esos pacientes tenían al menos un familiar. Entonces, en este esquema lo que vimos es que había 2 pacientes o 3 pacientes que tenían todos los criterios clínicos de enfermedad de Meniere, pero había también en esas familias algo muy interesante. Había parientes que tenían hipoacusia neurosensorial, y me estoy refiriendo a hipoacusia neurosensorial que se inicia en adultos jóvenes, pero no tenían vértigo. Esto es, estos son lo que nosotros llamamos síndromes parciales o formas incompletas de la enfermedad. Y esto ya nos hacía un poco augurar que no iba a ser una sola mutación y posiblemente no un solo gen el que causara
en una enfermedad en concreto todos los síntomas, el síndrome completo. Por el patrón de herencia que se veía en los árboles de las familias, lo lógico con tantos individuos afectos era pensar que la herencia es autosómica dominante. Y hasta ahora así ha sido. Pero esto no es más que porque es la forma más fácil de diagnosticar. Las formas de herencia recesiva estamos empezando a identificarlas ahora, porque son mucho más difíciles, porque son muchos menos individuos. Y es mucho más fácil que una familia que tiene pocos individuos, a lo mejor solo tiene 2 individuos afectos, pase desapercibida porque ni siquiera todavía los pacientes conocen que puede haber un componente genético en la enfermedad de Meniere, y aún incluso me atrevería a decir que hay muchos otorrinos que desconocen la importancia de la genética en la enfermedad. Y solamente cuando uno ve 3 individuos con Meniere en una misma familia es cuando es algo muy llamativo, es cuando ya le llama la atención, entonces empieza a pensar que eso es demasiada casualidad para lo poco frecuente que es la enfermedad, ¿no? Voy a hablar de forma genérica de algunas de las características del fenotipo de las familias. Lo primero que hemos visto es que hay gran variabilidad en los síntomas entre unas familias y otras. No todos son iguales, no todas empiezan en la misma edad. La mayoría de las familias son pequeñas, es decir, hay pocos casos. Nunca hemos visto una familia que tenga más de 5 casos. Eso es muy raro, porque lo que ahora es raro también es que las familias sean muy numerosas. Cada vez las familias tienen menos hijos y, por tanto, es muy difícil en enfermedades como esta, que tiene una penetrancia incompleta, es decir, que no todos los individuos desarrollan, en una misma generación desarrollan el síndrome, hay individuos que lo desarrollan y otros que no, y además porque tiene una expresividad variable, es decir, hay individuos que tienen una forma leve de la enfermedad que puede aparecer de forma más tardía y hay individuos que tienen una forma mucho más severa. Pues bien, voy a empezar por la primera familia que publicamos en el año 2015, que esta es una familia del sur de España, que yo tuve la oportunidad de identificar, y cuando yo vi esta familia fue cuando me llegué a convencer que aquello no podía ser casualidad. Tener 3 mujeres en 3 generaciones consecutivas que tenían el síndrome completo de la enfermedad, y cuando yo conocía a la nieta, que era una chica muy joven, que aquí se puede ver en el circulito, que comenzó con 22 años, ella ya me vino a contar a mí, yo no tendré lo que tiene mi abuela. Y por ahí fue cuando yo pude empezar a estudiar esta primera familia. Pongo aquí la foto de Teresa Requena, que es una investigadora postdoctoral que ahora trabaja en Edimburgo, que hizo la tesis doctoral en nuestro grupo y que fue quien investigó esta familia en concreto. Y esta es una familia con 3 mujeres afectas, una hermana que se puede ver aquí que solo tiene vértigo pero que no tiene hipoacusia neurosensorial y un hermano asintomático. En esta familia esta M significa que hay migraña además en la familia, pero las 3 pacientes con enfermedad de Meniere no tenían migraña. Además, 2 de estas pacientes, en concreto la madre y la hija, tenían una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, es una de estas familias que es muy llamativa porque empiezan, como pueden ver, con 33 años la enfermedad y con 22 años la nieta, empiezan muy jóvenes y además tienen una enfermedad autoinmune asociada, con lo que la enfermedad fue bastante severa, ¿no? Pues bien, en esta familia identificamos 2 genes potenciales. El gen de TNA, que codifica para una proteína que se llama alfa-destrobrevina, tenía una variante, que es una variante rara, que generaba una spliced site, es decir, que produce una alteración de la secuencia que hace que se pierda parte del exón 21 y producía un producto en RNA y en proteína que cambiaba la estructura, ¿no? Además, identificamos otra variante heterocigota, es decir, que solo está en uno de los alelos, en el gen FAM136A, que era un codón de parada, es decir, que cuando se generaba este cambio de esta C por esta T, en la secuencia se producía un codón, un stop codón, y esto hacía que no se produciese el resto de la proteína, ¿no? Y esto lo validamos viendo que había una diferencia de expresión, una disminución de la expresión de la proteína. Todavía a día de hoy no estamos totalmente seguros cuál de las 2 mutaciones es la causante en la familia. Puede ser incluso que las 2 contribuyan a la mutación. Hicimos también estudios en colaboración con Anna Lisakowski en la Universidad de Illinois, en Chicago,
para identificar estas dos proteínas en el oído interno y vimos que se expresaban a nivel de la crista y podemos ver la expresión de FAM136A en la parte basal de las células vestibulares, aquí se puede ver, no sabemos si es exactamente la parte basal o es en la terminal nerviosa que está en contacto con las células. La resolución no es lo suficiente. De la misma forma, la proteína DTNA, alfa-destroverbina, DTNA es el nombre del gen, se expresa en el epitelio basal de la cresta vestibular. Hay un marcado patrón en esta parte. Por tanto, tienen localizaciones diferentes y no sabemos si todo puede contribuir a esta familia en particular. La segunda familia que voy a poner es para explicar el concepto de penetrancia incompleta. En esta familia podemos ver que es una familia muy numerosa. En principio podemos ver que hay muchos hermanos. Aquí hay un varón que tiene una enfermedad de Meniere con migraña sin aura, además. Y podemos ver que un hermano suyo, hay muchos hermanos que tienen el círculo o el cuadrado en blanco y hermanas que no tienen síntomas, como se puede ver aquí, pero hay un hermano que tiene una hipoacusia neurosensorial, pero no tiene vértigo. En cambio, lo curioso es que el segundo hijo de este hermano, es decir, el sobrino de este individuo, el individuo 314, desarrolló a la edad de 19 años una enfermedad de Meniere, un síndrome completo, igual que tenía su tío. Pues bien, en esta familia encontramos una mutación en estos tres individuos, pero no encontramos una mutación que explicara la variación solo en estos dos individuos. Quiere decir que esta proteína, que es una subunidad de la proteína quinasa C, codificada por el gen PRKCB, produce la hipoacusia neurosensorial. Y es interesante ver que esta hipoacusia en el individuo más joven comenzaba por bajas frecuencias. Por tanto, esta mutación que se produce en este gen, lo que segrega es el fenotipo de hipoacusia neurosensorial de baja frecuencia, pero no es capaz por sí misma de explicar todo el fenotipo en los dos individuos que tienen el síndrome completo. Como contaba antes, en colaboración con la profesora Anna Lisakowski, hicimos estudios con microscopía confocal para intentar conocer dónde se expresaba esta proteína en un modelo de rata de la cóclea, ¿no? Y entonces vimos que de forma muy interesante esta proteína se expresa mucho más en la cóclea que en el epitelio vestibular. Y además se expresaba en estas células que son las células tectales y en las células del borde interno de la cóclea, pero de forma mucho más interesante en la espira apical y en la espira media, pero no en la espira basal. ¿Por qué explico este detalle? Porque los hallazgos que hemos encontrado de expresión de esta proteína en la cóclea nos permiten entender que esta proteína es importante para las bajas frecuencias de forma específica, pero no para las altas frecuencias, porque la expresión es mucho menor. Y esto está relacionado con la hipoacusia de baja frecuencia que encontramos en la familia. Lo interesante, además, es que, como expliqué antes, esta variante, esta mutación, segregaba solo la hipoacusia neurosensorial. Pero es que la expresión de esta proteína a nivel de la crista, como pudimos ver, era comparativamente, las unidades son las mismas, muchísimo más baja. Era casi 80 veces más baja su expresión a nivel del epitelio vestibular. Por tanto, lo que queremos intentar demostrar con este estudio experimental es que la variante no era relevante para explicar el vértigo, no era relevante, es solamente relevante para explicar la hipoacusia neurosensorial de baja frecuencia en esta familia. Por tanto, empezamos a entender con esto que intentar reducir a un solo gen el fenotipo tan complejo que tenían las distintas familias era una hipótesis demasiado simplista. Esta tercera familia que voy a presentar aquí en detalle está formada por mujeres que hay tres mujeres que tienen el fenotipo completo, estos circulitos en negro, tres hermanas en concreto que estoy señalando aquí, y luego había otras dos mujeres que tenía una de ellas hipoacusia neurosensorial con migraña y otra tenía vértigo. Pues bien, el fenotipo que segregamos en esta familia, en este caso en estas tres mujeres, permitía explicar la hipoacusia neurosensorial.
y permitía explicar también la enfermedad de Meniere. Esta familia tenía una mutación en el gen de la dermatopontina, que es una proteína extracelular, de la matriz extracelular. Y como ya veremos, las proteínas de la matriz extracelular son muy importantes en la enfermedad de Meniere familiar. En esta tabla resumen que a mí me gusta poner, se resumen ahora mismo cuáles son los genes que permiten explicar la enfermedad de Meniere familiar. Pero estos genes han sido identificados en una o en dos familias, no en más familias. Se han descrito variantes, de hecho, en los genes DTNA, PRCKB y DPT, también en algunas familias coreanas y en algunos pacientes coreanos. Pero aún no hay suficiente evidencia que estos genes sean importantes a nivel del estudio de toda la enfermedad de Meniere familiar, ¿no? Pues bien, lo que hicimos a continuación fue cambiar un poco la estrategia de búsqueda. Vimos que intentar analizar variantes que estuvieran compartidas por muchos casos es algo que nos iba a llevar a no poder definir cuáles eran los genes importantes en el Meniere. ¿Por qué? Porque íbamos a necesitar muchísimas familias. Nosotros tenemos la suerte actualmente de tener casi 120 familias identificadas con enfermedad de Meniere. Es una de las mayores colecciones del mundo, posiblemente. La mayoría de las familias son de España, pero ya tenemos también familias italianas, de Portugal, de Suiza, y hemos empezado a estudiar estas familias también. Pero la estrategia que estamos haciendo ahora es no la búsqueda de la misma variante en todos los individuos, sino la búsqueda de distintas variantes en el mismo gen en muchos individuos. Esto es lo que se llama un análisis de carga, es decir, intentamos ver que haya genes que acumulen variantes raras, y cuando yo hablo de variantes raras me refiero a variantes que están en menos del 1% de la población. Esto es así porque la enfermedad de Meniere familiar es rara. Se denomina variante rara aquella que está en el 5% de la población como máximo, pero como la prevalencia de la enfermedad de Meniere y mucho más, la prevalencia de la enfermedad de Meniere familiar es muy inferior, ese es el punto de corte que utilizamos. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar genes que acumulen variantes raras en muchos individuos familiares. Esa es nuestra estrategia de búsqueda. Y disponemos de los datos de la población europea, porque la ancestría es europea, de más de 33.000 casos de las bases públicas de EXAC, y estos casos son los casos españoles, es decir, disponemos también ya en realidad casi de 2.000 casos de datos de referencia del genoma de la población española. Pues bien, a modo de resumen, el hallazgo más relevante, y este trabajo está publicado este año en la revista ER and Hearing, hace muy poco ya está disponible, hemos encontrado que existe un exceso, un enriquecimiento de variantes sin sentido, es decir, son variantes que un cambio de base significa un cambio de aminoácido en el gen que codifica otogelina. Este gen se llama OTOG, y esto lo hemos encontrado en 14 de las primeras 46 familias que analizamos. Esto es interesante porque representa un número muy importante de familias. Es decir, para entender este esquema, que es un esquema de la proteína, en la parte superior están representadas las variantes que hemos encontrado en los casos familiares. Esto es lo que quiere decir Familiar Meniere Disease. Y en la parte inferior de la diapositiva hemos señalado las variantes con estos rombos que hemos encontrado en los casos de enfermedad de Meniere esporádica. Pues bien, cuando ponemos aquí los rombos en amarillo, quiere decir que estas variantes solo se han encontrado en un solo individuo. Cuando ponemos las variantes en color rojo, quiere decir que se han encontrado en más de un individuo. Por tanto, se pueden ver que hay variantes, las mismas variantes son compartidas por algunos individuos, pero también hay variantes que no están nada más que en un solo individuo con enfermedad de Meniere. Estoy hablando tanto de los casos familiares como esporádicos. Y estos rombos que tienen las rayitas horizontales son aquellas variantes que no están descritas en los genomas de referencia y solo hemos encontrado en individuos con enfermedad de Meniere. Hemos encontrado muy pocas, claro. Pues bien, lo interesante de este estudio es que encontramos un enriquecimiento de variantes solo en los casos familiares.
y no en los casos esporádicos. No hay enriquecimiento en los casos esporádicos y sí en los familiares. Aquí tenemos cuál es el cálculo de la ratio cuando se compararon con los individuos que había en población europea y cuando se compararon con los individuos que había en la población española. Y podemos ver que el riesgo es casi 4 veces. Comparado con la población española es 3 veces, comparado con la población europea es casi 4 veces superior de tener un enriquecimiento de variantes raras en el gen de la autogelina. Y estos son las variantes que hemos encontrado, estos son los exones y estas son las 14 familias que hemos estudiado. Lo que he marcado aquí en amarillo es que algunas de estas variantes eran observadas en más de una familia. Esto es lo que es interesante. Algunas variantes eran compartidas por varias familias. Y lo que es muy interesante, y aquí se están marcadas las variantes familiares, es que algunas de las variantes las llegamos a encontrar hasta en 4 familias. Pero es que la misma familia tenía 2 variantes raras. Y esto se vio en la familia 2, en la familia 3, en la 4 y en la 5. Y aquí que está marcado en azul, en la familia 1 también hubo 2 variantes raras. Y en la familia 14, 2 variantes raras. ¿Esto a qué conclusión nos lleva? Esto nos llega a la conclusión de que estas familias podrían tener un modo de herencia recesiva en el que se están heredando 2 variantes heterocigotas. Y estas 2 variantes heterocigotas procederían de cada uno de los progenitores y daría lugar a este fenotipo. Esta sería la primera demostración de herencia recesiva en pacientes con Meniere. Seguimos investigando y analizando estas familias porque lo interesante es que el gen de la autogelina ya es un gen conocido de hipoacusia, está descrito que de hecho produce una hipoacusia recesiva, que es la hipoacusia no sindrómica tipo 18. También se sabía que estos individuos, había descritas 2 familias previamente, podían tener trastornos vestibulares, aunque estas familias no estaban diagnosticadas como enfermedad de Meniere. Esto se publicó en el año 2012 en el American Journal Human Genetics. Bien, ¿qué hace esta proteína? Pues esta proteína es una proteína que encontramos en la membrana tectoria, es una proteína que encontramos en la membrana otolítica y es una proteína que encontramos en la cúpula. Por tanto, es una proteína estructural, extracelular. Sabemos que es una proteína importante, es una proteína que está muy bien conservada a nivel evolutivo. Y existe un modelo para estudiar la hipoacusia por autogelina en el que se ha generado un pez cebra para estudiar el pez cebra knockout que no tiene este gen, que este gen no se expresa. Pues bien, este gen es importante para conseguir la fijación de los otolitos, la formación de los otolitos al epitelio subyacente y está implicado en el anclaje de los otolitos. De tal forma que el mutante que se llama ACE, que quiere decir en alemán una sola piedra, tiene un solo otolito, un megaotolito, que no se ancla al epitelio subyacente. Por tanto, sabemos que este mutante de pez cebra ya tiene un trastorno vestibular. Aquí quiero presentar cuál es la distribución de estas familias, porque vamos a ver que el origen, nosotros pensamos que puede estar, de estas familias recesivas, puede estar el origen, porque hemos encontrado que la mayor acumulación de familias está, como ven, en las provincias de La Coruña y de Pontevedra, que son. No, no tengo bazo. Hemos encontrado familias también en Asturias, en Granada, en Salamanca y incluso en Ibiza. Pues bien, el perfil auditivo de estas familias es muy interesante. Es decir, ¿qué tienen estas familias en común? Y aquí podemos ver que estas familias tienen un perfil ligeramente diferente a lo que nosotros hemos visto en los pacientes con enfermedad de Meniere. En estas gráficas están representados el nivel de audición y el tiempo que ha transcurrido desde cuando se ha obtenido la audiometría para cada una de las frecuencias de la audiometría con tonos puros. Lo que podemos ver es que desde los primeros años de la enfermedad todas las frecuencias están afectadas, es decir, la frecuencia cuando el paciente tiene 2 años ya está prácticamente también en los 1000 Hz en 50 decibelios, pero también en los 2000 Hz y en los 4000 Hz. Es decir,
los pacientes que tienen mutaciones en otogelina desarrollan una hipoacusia que es pantonal casi desde el principio de la enfermedad. Todas las frecuencias están afectadas. Además, lo que vimos en nuestra serie, y esto es algo que evidentemente hay que confirmar, es que la mayoría de estos pacientes que estudiamos son mujeres. 11 de 14 eran mujeres. Comenzaban a una edad bastante típica, a los 42 años, pero desde el inicio de la enfermedad casi tienen 60 decibelios de pérdida, por lo que pensamos que algo ocurre en estos pacientes que pierden la audición muy rápido. Perder 60 decibelios en todas las frecuencias desde el inicio de la enfermedad no es la evolución habitual, es una evolución bastante agresiva en la hipoacusia neurosensorial. Por tanto, tienen un endofenotipo específico. Y bien, este estudio lo traigo para explicar un poco, es un modelo de ratón que se publicó también el año pasado en una revista de prestigio, en los Proceedings of the Natural Academy of Science, que este modelo de ratón explica cuál es la función de otogelina en la membrana tectoria. Otogelina es una proteína que forma dímeros entre sí misma, es decir, para formar la estructura de fijación que existe entre la membrana tectoria y los estereocilios, es necesario que forme estos dímeros. Y sabemos que interacciona con otras dos proteínas de la membrana tectoria y de esta unión de las uniones apicales que se denominan estereocilina y otogelin-like. Y esta es la que permite la unión de los estereocilios en las células ciliadas externas a la membrana tectoria. Como se puede ver en el esquema de la diapositiva, es importante en el fenómeno de maduración. Otogelina está pintado de color verde. Entonces, otogelina en el ratón inmaduro es una de las proteínas que está vinculada a estereocilina y a la unión a la membrana tectoria. Y esto ocurre especialmente en los estereocilios más grandes. Ya saben que la estructura de estereocilios tiene una tonotopía, una organización en las células externas, ¿no? Pues los estereocilios más grandes es donde está precisamente, es importante esta proteína. El estudio con el ratón knockout, con el ratón mutante, homocigoto y heterocigoto, demostró que los potenciales evocados auditivos y los productos de distorsión están alterados, es decir, este ratón tiene una pérdida de audición. Nosotros lo que pensamos es que un estímulo acústico, un incremento de presión podría hacer que estos pacientes que tienen un defecto probablemente de la fijación de la membrana tectoria pierdan parte de esa membrana tectoria, es decir, se produzca una liberación brusca de la membrana tectoria y eso sea lo que acabe inicialmente provocando el hidrosíndrome linfático. Esto es una teoría especulativa basada en los conocimientos que tenemos de los modelos de ratón y de los modelos de pez cebra. Pero nosotros hemos encontrado también que nuestros pacientes, desde el inicio de la enfermedad, desarrollan una hipoacusia neurosensorial que es ya moderada severa. Y por eso pensamos que hay un evento que actúa de desencadenante y hace que estos pacientes pierdan la audición tan rápido. Pues bien, ya para ir resumiendo en la arquitectura genética de la enfermedad de Meniere, hemos hecho muchos estudios con otros genes, sabemos que hay enriquecimiento de otros genes también, que no voy a comentar aquí, pero hemos visto que las proteínas de la matriz extracelular son muy importantes. En este esquema, lo que estoy representando es un análisis de enriquecimiento de variantes raras, que es lo que hemos estado haciendo, en todos los genes del genoma humano, para ver cuáles son los mecanismos, cuáles son las rutas y cuáles son los procesos biológicos principales en la enfermedad de Meniere familiar. Pues sabemos que los procesos más importantes, y aquí se puede ver como el logaritmo -10 de significación, son los procesos relacionados con el mantenimiento de la matriz extracelular y con las interacciones con la laminina, que son proteínas de la matriz extracelular. Y el proceso biológico más importante es la organización de la estructura extracelular. Por tanto, hay que pensar que las estructuras extracelulares que forman parte de la cóclea, su estabilidad física es muy relevante y los genes que regulan esas proteínas, los genes que codifican esas proteínas son muy importantes en el mantenimiento de toda esa arquitectura de la cóclea y que probablemente su inestabilidad sea lo que permita explicar que fenómenos como el trauma acústico, fenómenos como cambios de presión endolinfática puedan actuar como desencadenantes de la enfermedad de Meniere.
Como conclusión de este apartado, quiero contar que la enfermedad de Meniere, por supuesto, que no es una enfermedad monogénica y esto es algo que tenemos que tener bastante claro ya a día de hoy con todas las evidencias que tenemos. Voy a comenzar hablando del resto de la presentación, será sobre enfermedad de Meniere esporádica, para introducir que también en la enfermedad de Meniere esporádica existe una contribución genética, aunque por ahora está mucho menor estudiada y lógicamente pensamos que es menos relevante. El primer estudio que publicamos concluyente sobre enfermedad de Meniere esporádica fue un estudio que realizó Lidia Frejo. Lidia Frejo hizo también la tesis doctoral en nuestro grupo y trabajó sobre mecanismos de inflamación en enfermedad de Meniere y fue la que acabó demostrando a través de un estudio de genotipado que existe un marcador biológico, existe un marcador genético de enfermedad de Meniere bilateral. Este marcador está localizado en el cromosoma 6 y es una variante común, es decir, es una variante reguladora de la expresión de muchos genes del sistema inmune que sabemos que está presente en el 14% de los individuos con enfermedad de Meniere esporádica bilateral, por tanto es un marcador que es un marcador de bilateralidad y solamente en el 7% de los individuos de la población española. Por tanto, esta variante, que se denomina así, 4947296, es un genotipo de riesgo de enfermedad de Meniere bilateral. Esto es importante para el diagnóstico porque sabemos que esta es una variante que además está enriquecida en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Es algo muy fácil de medir, es algo relativamente barato de determinar y es algo que nos puede poner en la pista de que este paciente tiene un mayor riesgo de bilateralidad y un mayor riesgo de desarrollar una forma rara de enfermedad de Meniere, que es la enfermedad de Meniere bilateral autoinmune. El siguiente estudio que voy a mencionar forma parte también de la tesis doctoral que realizó el doctor Álvaro Gallego, que ahora continúa trabajando como investigador postdoctoral en Granada, en nuestro grupo, y él realizó un estudio sobre 830 pacientes con enfermedad de Meniere esporádica. Solo voy a presentar los resultados. La estrategia, el análisis que se hizo fue también un análisis de variantes raras, viendo un exceso de variantes raras. Y estas variantes se encontraron que estaban enriquecidas en bastantes genes de hipoacusia y solo voy a marcar los 12 genes principales. Lo que hicimos fue hacer este análisis de variantes y encontramos que hay genes muy relevantes que ya son conocidos como genes causales de hipoacusia neurosensorial no sindrómica, como el gen de la conexina 26, el gen de la pendrina, o ESSRB, o este gen que codifica para un tipo de Usher, para el 1G. Pues bien, estos genes tienen variantes raras. Nosotros lo que hacemos es comparar si hay enriquecimiento de variantes raras en nuestro grupo de pacientes con enfermedad de Meniere esporádica, aquí no hay casos familiares, comparados contra las frecuencias de estas variantes en población europea y en población española. Y en esta tabla en negritas se pone el número de variantes que encontramos en cada gen y la odds ratio comparada con la población europea y con la población española. Y cuando las significaciones en las dos de controles es cuando aceptamos que la variante contribuye. Lo importante de esto es saber que los genes de hipoacusia están contribuyendo, genes ya conocidos de hipoacusia, están contribuyendo de alguna forma también a la hipoacusia de la enfermedad de Meniere esporádica. En otro estudio que también realizó Álvaro Gallego, lo que hicimos fue investigar si podían existir genes de señalización neuronal, es decir, estos son genes que se encargan de mantener la inervación de la cóclea. Y estos genes son muchos de ellos producidos por las células de soporte de la cóclea y por las células de soporte también del epitelio vestibular. Pues bien, lo que encontramos, y a modo de resumen también, es que existe en esta especie de red que se ha representado aquí, muchos genes que contribuirían a enriquecimiento de variantes raras en muchos genes que forman parte de la vía de señalización axonal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay una serie de genes que son sintetizados por las células de soporte de la cóclea y del epitelio vestibular que son esenciales para el mantenimiento, para la supervivencia de las células ciliadas. Pues bien, variantes raras en esos genes, y el gen principal es el gen de la netrina 4,
parece ser que están enriquecidas en los pacientes con enfermedad de Meniere esporádica. Por tanto, lo que tenemos en este contexto es que los genes de hipoacusia por una parte y los genes que se encargan de mantener la inervación, son genes tróficos de las células ciliadas, también serían relevantes. Por tanto, no es un solo mecanismo, son varios los mecanismos que están interrelacionados y que determinan esta contribución genética que ya vemos que es poligénica en la enfermedad de Meniere esporádica. Este trabajo también está publicado en la revista Journal Medical Genetics, se publicó el año pasado, para quien pueda estar más interesado. En esta diapositiva hacemos un resumen de cuáles son los genes más importantes, porque hay muchos genes implicados, pero los genes que más contribuyen, esto se puede cuantificar de alguna forma, son estos, son el gen SSRB, el gen de la netrina 4, el gen de la pendrina, el gen JGB2, el gen que codifica para conexina 26 y el gen que codifica para USHER1G. Pues bien, en esta diapositiva se puede ver la distribución de las variantes. Podemos ver que para algunos genes hay muchas variantes implicadas, como se puede ver aquí, y están dispersas a lo largo de toda la estructura de la proteína. En cambio, para otros genes están localizadas en un determinado dominio, están agregadas, están agrupadas en una parte de esta proteína. Pues bien, ya para terminar con explicar todo este modelo de herencia, este es un poco el modelo teórico en el que creemos que puede explicar la herencia tanto en los pacientes con enfermedad de Meniere familiar, que sería posiblemente más sencilla, como en los pacientes con enfermedad de Meniere esporádica, que es más compleja. Nosotros pensamos que existen dos tipos de variantes. Las variantes comunes son aquellas que están en más del 5% de la población, y variantes raras, que son aquellas que están en menos del 5% de la población, en uno o en más genes. Es posible que en la enfermedad de Meniere familiar pudiera ser en uno o en dos genes, simplemente. En la enfermedad de Meniere esporádica sería en múltiples genes. Por tanto, este modelo intentaría explicar que para un determinado individuo sería necesaria como mínimo una combinación de una variante común y una variante rara en un determinado gen, pero para otro individuo podría ser la combinación de una variante común y una variante rara en otro gen diferente. Y podrían existir distintas combinaciones de variantes comunes y variantes raras que determinaran el fenotipo, que van a determinar el nivel de expresión de proteína, y eso es lo que nos va a determinar el fenotipo. Pero es que incluso podría ser algo bastante más complejo, porque podría ser la combinación de variantes comunes, variantes raras y variaciones en la metilación de algunas regiones del genoma que sabemos que también son reguladoras de la expresión. Por tanto, nuestra estrategia para identificar genes causales del Meniere es la búsqueda de variantes raras. ¿Por qué? Porque sabemos que las variantes raras son las que tienen mayor efecto, son las que tienen el gran efecto. Las variantes reguladoras, como la variante que hemos identificado en el estudio que hicimos con el inmunochip, que es una variante reguladora, es una variante que está en el 14% de los individuos, pero por sí sola probablemente no determina el fenotipo. Esa variante regulará la expresión de muchos genes. Y es necesario que exista también una variante rara, que es muy poco frecuente, en un determinado individuo para que se produzca ese fenotipo. Por tanto, son las variantes raras las que nos van a indicar cuáles son los genes principales, los driver genes, que causan la enfermedad de Meniere. Y además tenemos variantes reguladoras que son las que explicarían estas modificaciones del fenotipo. ¿Por qué hay individuos que empiezan la enfermedad antes? ¿Por qué hay individuos cuya enfermedad progresa mucho más rápidamente? ¿Por qué hay individuos que apenas pierden hipoacusia? Por tanto, estamos ante un modelo de varios genes y de varias variantes que nos permitirían explicar estas variaciones en el fenotipo que vemos en las familias y que, por supuesto, vemos en los individuos con enfermedad esporádica, ¿no? Voy a terminar ya la presentación, que sé que llevo mucho rato hablando. A mí me entusiasma hablar de este tema, con dos trabajos que son mi recomendación para quien todavía tenga algo más de interés. Esta es una revisión que hemos publicado muy recientemente en la revista Genome Research y es un resumen de toda la arquitectura genética que conocemos hasta ahora de la enfermedad de Meniere. Hablamos de enfermedad de Meniere familiar, enfermedad de Meniere esporádica, y se apunta a un posible modelo de explicación que relacione anomalías del hueso temporal que pensamos que pueden existir, anomalías del desarrollo, con los casos familiares, al menos con algunos de los casos familiares, y también
la enfermedad donde se produce un daño a nivel del oído, que sería al final un proceso de daño tisular que estaría más relacionado con los casos esporádicos, donde existe evidentemente un desencadenante que causa la enfermedad. Y como sé que además que no he hablado mucho todavía de, bueno, cuáles son las aplicaciones prácticas que puede tener esto y cuál sería, digamos, para nosotros este no es el futuro, para nosotros este es el presente. Somos muy afortunados porque disponemos de financiación y esto es lo que intentamos hacer con nuestros pacientes. Intentamos hacer un diagnóstico genético y esto a día de hoy es posible. Esta es una idea que quiero transmitir. Nosotros estamos en condiciones, con toda la información que hemos generado, hemos ido aprendiendo mucho de nuestros propios resultados. En primer lugar, creo que es muy conveniente genotipar a los individuos para esta variante común. Esto es algo que podemos hacer, es algo económico y accesible. Se puede hacer en cualquier laboratorio que tenga plataforma de genotipado, sondas Stackman. Y si el paciente es positivo para esta variante, tenemos que ser conscientes y darle esta información que tiene un alto riesgo de ser bilateral, un riesgo que es el doble, y un riesgo además de desarrollar una enfermedad autoinmune. Esta variante no solo se asocia con enfermedad de Meniere autoinmune, también se asocia con enfermedad de Graves y con enfermedad de BC, que son dos enfermedades autoinmunes raras. De hecho, hemos visto algún paciente que tiene enfermedad de BC y enfermedad de Meniere autoinmune, ¿no? Si no es positivo para esto, es esencial, es clave recoger la historia familiar. Yo creo que esto es absolutamente obligado, tan obligado como hacer una audiometría en un paciente con Meniere. Y si el paciente tiene una historia familiar o el inicio de la enfermedad es por debajo de los 30 años, nosotros estamos haciendo secuenciación del exoma en estos pacientes. Nosotros tenemos capacidad de poder secuenciar a todos los pacientes que nos envíen. Es decir, nosotros estamos abiertos a cualquier persona que quiera colaborar o tenga interés en un determinado estudio familiar. En pacientes con Meniere podemos hacerlo y pacientes que debuten con su enfermedad antes de 30 años podemos hacer el exoma. Yo lo recomiendo. Y además de estos resultados podemos llegar al diagnóstico y de hecho la mayoría de los estudios que yo he presentado aquí hoy se han hecho con análisis del exoma. Quiero aclarar por si alguien no me está entendiendo que el exoma codifica. El exoma es el análisis de todas las partes codificantes del genoma. El exoma es analizar el 1% del genoma, el 1,5% del genoma que codifica, la región del genoma que codifica para RNA mensajero y para proteínas. Porque sabemos que la mayoría de las variantes raras se acumulan ahí. Eso está descrito para las formas familiares. Si no somos capaces de identificar la variante, lo que haríamos sería intentar hacer la secuenciación del genoma. Estamos secuenciando genomas en pacientes ya con enfermedad de Meniere de inicio precoz o incluso con historia familiar y creo que con esto tardaremos lógicamente mucho más tiempo porque es mucho más complejo su análisis y hay muchos otros tipos de variantes, pero podremos aumentar la rentabilidad diagnóstica. Lo que sí es verdad, y lo mismo que estoy siendo muy claro en qué pacientes podemos llegar al diagnóstico genético, también quiero ser muy claro. Si un paciente debuta con una enfermedad superior a los 35 o 40 años, inicialmente yo no recomendaría hacer estudios genéticos. Es posible que haya otra serie de factores medioambientales. Esto ya sería parte, a lo mejor nosotros hacemos estudios en estos pacientes, pero es ya a nivel de investigación, es decir, porque estamos intentando generar una base de datos muy amplia que pueda ser útil para el futuro diagnóstico de estos pacientes. Pero lo que sí es real es que podemos hacer el diagnóstico. ¿Vale? Voy casi a terminar ya, no quiero tampoco alargarme mucho más con otro estudio que hemos publicado muy recientemente. No he hablado nada de tratamiento, pero yo sé que aquí me están escuchando muchos clínicos y que van a estar interesados en el tratamiento farmacológico y hemos hecho una actualización del tratamiento farmacológico. Este trabajo es una revisión que hemos escrito el doctor Juan Manuel Espinosa y yo sobre el tratamiento farmacológico de los pacientes con Meniere, que está muy orientado al tratamiento farmacológico del vértigo. Nosotros somos muy partidarios de hacer un tratamiento personalizado del paciente, no solo del vértigo, sino también de todas las comorbilidades. Nosotros sabemos que si el paciente tiene migraña, hay que tratar la migraña, si el paciente tiene alergia, hay que tratar esa alergia, y todo contribuye al empeoramiento o al control de los síntomas de modo general. Si el paciente tiene acúfenos, hay que intentar tratar los acúfenos si podemos. Es decir, hay que hacer un tratamiento integral del paciente.
Por tanto, no podemos quedarnos solamente en el tratamiento de las crisis agudas. Y para resumir y terminar, bueno, pues quiero transmitir un poco que la enfermedad de Meniere realmente no es una sola enfermedad, como ya se ha podido ver aquí, a nivel molecular y a nivel clínico es un espectro de enfermedades raras. La enfermedad de Meniere, los estudios de prevalencia que hay ya saben que está por debajo de un individuo de cada 1000 en población europea y aún es más rara en el norte, en la población asiática. Y sabemos además que la enfermedad de Meniere familiar es 1 de cada 10 casos en el mejor de los casos, es decir, que estamos hablando de enfermedades raras. La enfermedad de Meniere familiar es un trastorno poligénico, ya hemos visto que hay muchos genes, y a día de hoy, con la información que tenemos, otoyelina es uno de los principales genes. Sabemos que está implicada probablemente en el 30% de los pacientes, y eso es muchísimo, muchísimo. Tenemos 100 familias, como he comentado, más de 100 familias, y pronto podremos tener resultados en 1 o 2 años de todas estas familias. Los análisis nos llevan mucho tiempo. No hemos terminado de analizar las primeras 46 familias todavía, ¿no? Pero otoyelina es un gen muy relevante. Y luego lo que también quiero transmitir es que los casos no familiares también tienen un exceso de variantes raras. Esto está demostrado en genes de hipoacusia y en genes de transmisión de señalización axonal. Por tanto, la genética es importante en la enfermedad de Meniere, ¿no? Evidentemente, en los pacientes esporádicos es algo que condiciona el desarrollo de la enfermedad. En los pacientes familiares es algo que lo condiciona mucho más. No es la única causa. Yo siempre explico que la enfermedad es probablemente una combinación de factores ambientales, de eventos que puede tener el individuo combinado con factores genéticos. La carga genética es muy importante en los enfermos familiares. Nosotros creo que estamos ya en condiciones de hacer predicciones de riesgo genético en los hijos, en los enfermos familiares, porque ya empezamos a acumular muchos datos y podemos dar la probabilidad. En eso estamos trabajando. Queremos crear un sistema de diagnóstico experto basado en los datos que hemos generado en nuestros propios pacientes familiares, que vaya aprendiendo a medida que vayamos introduciendo más exomas y más genomas. Y por eso es por lo que, por supuesto, estamos abiertos a hacer el diagnóstico, a colaboraciones con cualquier otorrino, neurólogo que quiera colaborar con nosotros. Muchas gracias por su atención. Esta era la última diapositiva que yo tenía. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo estoy aquí encantado de resolver cualquier duda. Gracias, doctor, por su increíble plática. Es impresionante cómo va de la parte clínica a la parte genética y regresa. La verdad es que es una gran preparación la que tiene usted y estamos encantados de tenerla aquí con nosotros. Hay varias preguntas, pero no sé si alguien del público quiera abrir su micrófono o su video y comentarnos alguna pregunta o comentario en especial antes de yo empezar con las preguntas del chat. Adelante. Bueno, si no ahorita hay preguntas, aquí Graciela Portilla Rodríguez dice, en su experiencia entre tantas familias, ¿ha visto que los pacientes tipo 1 pasen a otro tipo, como por ejemplo que después desarrollen autoinmunes o migraña? Puede ser. No podría dar una certeza, pero el solapamiento que existe, los pacientes tipo 1 pueden pasar a enfermedad autoinmune. Lo cierto es que tanto las enfermedades autoinmunes como la migraña suelen ser cuadros clínicos que se desarrollan generalmente antes de los 40 años. Hay que ser realista. Entonces, cuando tengamos un paciente joven con enfermedad de Meniere, yo siempre digo mucho ojo, porque ese es el paciente que todos sabemos que como ha empezado con la enfermedad muy pronto, va a tener una vida más larga y va a tener más comorbilidades. Eso es lo que yo haría. Pero sí, las clasificaciones, un paciente puede cambiar de categoría si aparecen nuevos síntomas. También nos pregunta Elena, ¿qué porcentaje de unilaterales acaban siendo bilaterales? Muchas preguntas clínicas. Sí, bien. ¿Y en cuánto tiempo? Bueno, preguntas difíciles. No, esta es una pregunta muy sencilla. Depende del tiempo de seguimiento. Esto ya está estudiado y publicado. Nosotros en nuestra serie podemos llegar a tener casi un 35% de pacientes bilaterales. Y estoy hablando no de la serie particular de Granada, estoy me refiriendo a toda la Corte de España, que tenemos
como ya se ha visto, más de 1.500 pacientes muy bien caracterizados. Pero esto es porque es que hay centros de referencia, y voy a nombrar algunos, como el Centro de Santiago de Compostela o el Centro de Valencia, el Hospital La Fe de Valencia, o incluso Pontevedra, o incluso la serie que teníamos nosotros en el Hospital de Poniente. Algunos de esos pacientes es que tienen un seguimiento que puede ser ya de 30 años. Y claro, eso es desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, a medida que aumenta el tiempo de seguimiento, el porcentaje de bilateralidad se aumenta. Si es yo siempre lo pongo, cuando se han unido hospitales nuevos a nuestra cohorte y empiezan a buscar pacientes con Meniere, como los diagnostican de nuevo, su porcentaje de bilateralidad es pequeñito. Cuando ese servicio ya ha llevado 10 o 15 años de trabajo, su porcentaje de bilateralidad va aumentando. Es que es un fenómeno que aumenta con el tiempo. Pero sabemos que puede llegar a ser casi el 40-45%. ¿Y la bilateralidad entonces tendría más componente genético, doctor? Lo que comentaba de un gen específico que hablaba de bilateralidad. A ver, hay un marcador genético que es marcador de riesgo de bilateralidad, y eso es claro. Es decir, si nosotros debuta un paciente y le hacemos el marcador y el marcador es positivo, y va a ser positivo en el 15% de los pacientes de ancestría europea, eso es lo que sabemos hasta ahora, el riesgo es el doble de que sea bilateral que si no lo tuviera. Eso es así. No tenemos una certeza, porque en ciencia y en genética se habla siempre de probabilidades, pero que si además a eso sumamos que el paciente tiene una edad de inicio precoz, que sabemos que la edad de inicio precoz también aumenta el riesgo de bilateralidad, sí que podemos hacer un cierto pronóstico al paciente, ¿no? Y creo que esto es muy importante, porque todos los que vemos pacientes sabemos que el riesgo de bilateralidad es una de las cosas que más nos asusta con la enfermedad de Meniere. Sí, y me encanta lo último que dijo, que habla de poder ofrecer como un diagnóstico genético, ¿no? De la enfermedad de Meniere, sobre todo más en familiar, ¿verdad? En cuanto al riesgo en la familia, ¿quién podría desarrollar Meniere o algún tipo de... Sí, en sus artículos habla de que podrías tener el genotipo, pero el fenotipo quizás está dado por otros, factores, ¿no? Sí, hay una interacción entre factores ambientales y factores genéticos, pero sí que podemos, de alguna forma, en una familia, estudiar individuos asintomáticos, y esto ya forma parte del consejo genético. Si el paciente quiere la información, nosotros se la podemos dar, y yo entiendo que haya Excelente. padres que quieran conocer esto sobre sus hijos, esto puede ser. Nosotros le podemos dar la información, pero siempre hay que dar la información de una forma muy cuidadosa. Nunca hay una certeza absoluta de estas cosas, pero sí podemos dar una probabilidad. Es decir, nosotros podemos dar un riesgo, podemos estimar una probabilidad. Esa probabilidad nunca va a ser del 100%, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que ocurre en genética. Excelente. Doctor, Carlos Coria me pregunta si han identificado alteraciones vesiculares secundarias, alteraciones en la proteína autogelina en humanos. Así lo pregunta, precisamente de la proteína autogelina, si hay alteraciones vesiculares. No entiendo bien qué quiere decir vesiculares. ¿Será vestibulares? Es que no sé a qué se refiere. Vesiculares es a nivel histológico. Si hemos hecho estudios histopatológicos en humanos, no, porque es muy complejo. O sea, no tenemos acceso a huesos temporales de estos pacientes, lógicamente, porque estos pacientes es que viven todos. No sé si esa es la pregunta, o si lo que se refiere Iguales es... vestibulares, yo creo. Hemos hecho pruebas vestibulares en estos pacientes. Por supuesto, estos pacientes están estudiados con las pruebas convencionales, y que entiendo que se hacen en la mayoría de los sitios, como pruebas calóricas, como potenciales evocados cervicales, que es lo que hacemos nosotros de rutina, potenciales evocados BEMS, me refiero, y también hacemos un video-HIP. Entonces, todos los pacientes o bien tenían una hipofunción unilateral o bilateral, es decir, que la autogelina, es decir, que estos pacientes cumplen los criterios diagnósticos, pero además tienen pruebas vestibulares alteradas, ¿vale? Excelente. Dice Diana Martínez, en su artículo Current Understanding and Clinical Management of Meniere Disease, sugiere el Western Blot para los anticuerpos contra antígenos cocleares. Me pregunta cuáles específicamente y qué espera encontrar en la citometría de flujo. Bien.
Esto no está es un artículo de revisión también que publicamos sobre el manejo. Es una de las técnicas que se ha empleado. Nosotros no hacemos esto ahora. Este es un artículo de revisión donde hemos descrito todas las cosas que se han hecho para el diagnóstico. Yo no creo que actualmente el Western blot frente a anticuerpos anticocleares sea demasiado específico del Meniere. Porque, como he dicho, lo que suele ocurrir es que puede haber un daño en el oído. Probablemente los anticuerpos anticocleares lo único que están demostrando es que hay una lesión en el oído, que ha habido un daño y que puede haber una respuesta inmune. Pero yo no me atrevería a decir que este marcador es específico del Meniere. Tenemos otros marcadores que probablemente sean más fiables, ¿no? Doctor, Muy bien, muchas también gracias. habla, perdón, ¿alguien quiere hablar? Sí. Hola, Mónica Rodríguez de la Ciudad de Adelante. México. Perdón por interrumpir. Doctor, ¿hay algún patrón en la pérdida auditiva o alguna imagen en resonancia magnética que nos pudiera sugerir una mutación específica en estos casos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si nosotros quisiéramos mandarle muestras en estos pacientes que son jóvenes y con historia familiar, ¿valdría la pena también mandarle muestras de sus padres? A ver, la primera pregunta... ¿Algún patrón? Ajá, ¿se la repito? No. Le voy a contestar a la primera pregunta. Vale. La primera pregunta, nosotros hemos identificado un patrón audiométrico, y eso lo ponía en una de las diapositivas, en los pacientes que tienen variantes raras en el gen de la autogelina. Estamos estudiando otros genes para ver si encontramos, me refiero a los datos audiométricos exactamente de otros genes, pero no me quiero anticipar a nada que no está publicado porque además no tenemos tampoco los resultados. Pero como he explicado, pacientes que debutan con una hipoacusia pantonal en torno a 60 decibelios y que además son mujeres, esto es un poco porque es lo que tenemos hasta ahora. No me atrevo a decir que haya un riesgo especial en las mujeres, porque no lo sé. Nosotros hemos encontrado esto en 14 individuos y de esos 14, 11 eran mujeres, que no es el 50%. Pero lo que sí que es bastante concluyente, porque tenemos muchísimas audiometrías de todas esas 14 familias, porque tenemos varios individuos de la misma familia, lógicamente, es que el patrón es pantonal. Y eso no suele ser lo normal. Por tanto, mi consejo sería, si alguien observa un debut de una enfermedad de Meniere en los primeros años que ha perdido toda la audición, que está en 60 decibelios, si tiene historia familiar, tiene más riesgo de ser una mutación por autogelina. Y la segunda pregunta que de resonancia magnética, no, pero le diré que estamos en colaboración con el grupo que trabaja en la Universidad de Zúrich, que probablemente conozca sus trabajos, que han descrito que existen unos pacientes con enfermedad de Meniere que tienen el saco endolinfático hipoplásico. Esto también está publicado ya en varios trabajos y estamos en colaboración con ellos y nosotros estamos haciendo estudios genéticos de estos pacientes para ver si somos capaces de encontrar una asociación entre una mutación genética y el saco hipoplásico. Y respecto a la segunda pregunta que me hace, por supuesto, ya le he dicho que si es posible, podemos estudiar familias, yo estaría encantado, y nos tendrían que mandar, lógicamente, el árbol de la familia y con eso le podemos decir, pero lo ideal es que haya al menos con 3 individuos afectos en la misma familia, no voy a decir que es fácil, pero es bastante posible que encontremos la mutación. Con 2 individuos es más difícil, depende del tamaño de la familia y si además tenemos individuos sanos de la misma familia. Por ejemplo, si tenemos 2 hermanos y además tenemos muestras de sus padres, es bastante fácil estudiarlos. Sin embargo, si tenemos 2 hermanos y lo que nos aportan son muestras de sus hijos, esos individuos no los podemos utilizar porque no sabemos si son muy jóvenes y van a acabar desarrollando el fenotipo, mientras que 2 personas que con 70 años no han desarrollado enfermedad de Meniere, yo considero que ya no la van a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso depende de la estructura de la familia, pero al menos con 3 individuos yo casi que puedo asegurar que creo que estamos en condiciones de hacer el diagnóstico, con 2 individuos algo más difícil, pero se puede hacer perfectamente y yo encantado de cualquier colaboración. Gracias. Excelente. Laura Figueroa también quería participar. Sí, yo tenía una pregunta, doctor. Muchísimas gracias por toda la información. Yo le hablo como paciente, llevo más de 8 años con esta enfermedad y quería preguntarle, estoy un poco perdida, vivo en la Ciudad de México y quería saber si algún doctor que usted pudiera recomendarme
en la Ciudad de México para que me diera seguimiento, porque estoy perdida. He visto de todo tipo de doctores en muchos lugares. Entonces, si me pudiera ayudar por ese lado. Mire, comprenderá que yo no le puedo hacer una recomendación de forma pública en esto, porque hay muchos compañeros de México. Además, sinceramente, no tengo el conocimiento de todos los otorrinos que hay en Ciudad de México, que seguro que hay muchos y hay muy buenos otoneurólogos, como para poder hacer una recomendación en este sentido. Y Sí, luego le podría está... mandar un mensaje Sí, personal. sí, exacto. Si puedes, es personal, si no, entonces. Claro, es que yo este tipo Muy de bien. cuestiones un poco personales preferiría no hacerlo. Tengo muchos compañeros mexicanos a los que conozco desde hace años y tal, pero no puedo hacer esto en público, como comprenderá. Sí. Ok, comprendo Hay perfecto, muchos, doctor. Gracias. gracias. Sí, hay muchos pacientes, de hecho, que estuvieron en la plática, me llama la atención, de Argentina, de varias partes del mundo. Me voy a concretar ahorita las preguntas más de medicina, más que de recomendación. Dice Eric Bente, ¿qué piensa usted de investigar el efecto de TAC blockade de E-drops basado en resonancia magnética? Dice aquí que habrán muchos pacientes que tendrán E-drops, pero no se identifican en la diferenciación de grupos, así dice, y es el E-drops patognomónico de todos los pacientes de Meniere, sino qué valor tendría ese trabajo, que es lo que estamos hablando hace poquito, Bueno, la resonancia magnética. esto lo he comentado en la presentación. Yo creo que el hidros está reflejando un daño en el oído. Es cierto, y esto está demostrado en muchos estudios, que el hidro se puede visualizar con resonancia magnética. Pero lo que también es cierto es que hay pacientes que no tienen enfermedad de Meniere y tienen hidros. Por tanto, creo que intentar tratar el hidros es como llegar tarde. El hidros se considera que aparece cuando ya hay un daño a nivel del oído. Entonces, probablemente tengamos que ir a algo mucho más anterior. La idea es intentar que ese hidros fuese reversible y posiblemente no creo que un tratamiento quirúrgico, que no sé si me ha preguntado esto por el bloqueo del saco, no sea la Sí, solución. No estamos tratando la causa y estamos haciendo investigación para buscar los mecanismos moleculares. muy bien, gracias, doctor. No sé si alguien más del público quisiera hacer una pregunta al doctor. Hay muchos pacientes, doctor, yo creo que porque lo anunciamos mucho en Twitter, muchísimos pacientes, es que hay muchas preguntas de pacientes, pero son cosas que tendríamos que hacer una valoración de ellos. Yo le tengo una pregunta, doctor, me llamó la atención y la verdad me encanta esta nueva clasificación que hizo del Meniere, en el cual se quedan con dos, el definitivo y el probable. Mi pregunta que leyéndolo me dio cierta curiosidad es el tiempo que usted elige para definir definitivo, por ejemplo, de 20 a 12 horas y en probable de 20 minutos a 24 horas. ¿Qué será? ¿Por qué se eligió particularmente ese tiempo horario? O sea, por una casuística de pacientes, experiencia, consenso de expertos. Me entró la duda y la curiosidad al ver los horarios. Sí, esto es un consenso de expertos, no es una opinión personal mía, que en el comité de clasificación de la Varani estuvimos precisamente discutiendo este punto. La razón es que debemos de hablar de un paciente con enfermedad de Meniere probable cuando nosotros tenemos una impresión clínica, pero no tenemos pruebas objetivas. El tema del tiempo es que las 24 horas es el límite que se establece en neurología para definir la diferencia entre un accidente cerebrovascular y un accidente isquémico transitorio. Entonces, ese es el límite de las 24 horas. Realmente la experiencia que yo creo que es compartida por la mayoría de los otoneurólogos es que los episodios de vértigo de la enfermedad de Meniere es muy raro que duren más de 12 horas. Los episodios generalmente suelen ser más cortos. Pueden ser más cortos de 20 minutos, pero también este límite se estableció para no confundirlo con la causa más frecuente de vértigo, que todos sabemos que es el vértigo posicional paroxístico benigno, que tiene una breve duración. Entonces, claro, poniendo ese tipo de límite, es muy raro que un paciente con Meniere tenga unas crisis que duren 5 minutos, 10 minutos. Lo habitual es que sean crisis de al menos 30 minutos, 1 hora, varias horas, pero más de 12 horas, sinceramente, yo creo que no he podido demostrarlo, ¿no? Muy bien.
Pues aquí lo felicitan mucho, doctor. Lo hemos visto de muchas partes del mundo. Tenemos gente de toda la República Mexicana, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Y pues le agradecemos muchísimo. Tenemos varias preguntas más, si las quiere después ver ustedes. Es prácticamente de pacientes. Le agradecen mucho el abrir este nuevo panorama genético, les da esperanza de que puede existir alguna otra respuesta en el Meniere y que por tanto cambiará el tratamiento. Veo en su último, el artículo que puso al final, que realmente pues no hay evidencia sostenible entre los diferentes tipos de tratamientos farmacológicos. Usted en particular, nada más para cerrar y agradecerle esta presentación, ¿cuál es el tratamiento, digamos? Yo sé que es personalizado y me encantó, doctor, porque yo creo que si cada paciente con Meniere es completamente diferente y eso debe de verse a los genes diferentes que también y los factores ambientales que tienen que ver en este paciente. Pero digamos usted en su posición, a pesar de ser personalizado, ¿qué tratamiento es el que más indica o dependiendo del estadio de Meniere? Supongamos en un moderado o grave, como cuál sería el tratamiento que más usted ha tenido experiencia. Lo que nosotros solemos hacer es implicar mucho al paciente en el control de sus síntomas y le explicamos al paciente que de alguna forma sabemos que hay desencadenantes de las crisis y eso, algunos pacientes son muy conscientes de eso y a otros le explicamos qué cosas tienen que evitar para eso. Nosotros sabemos que una sobrecarga de sodio, una sobrecarga masiva puede provocar una crisis. Por ese motivo, y aunque esto yo sé que no tiene una evidencia científica, lo que hacemos es recomendar al paciente que evite tomar mucha sal. Le decimos que no tome sal, que tome al menos 2 litros de agua al día, porque eso evita la formación del hidrops. Es decir, ¿por qué pensamos? Porque si el paciente tiene un daño, su oído no va a ser capaz de responder a esa sobrecarga de sodio. Y esa es la base de nuestro tratamiento. Le decimos eso al paciente y muchos pacientes, cuando se le explica que es importante evitar la deshidratación y evitar la sobrecarga de sal, con eso mejoran, solamente con eso. Eso es el principio de la enfermedad. Y además les pedimos que lleven un diario de síntomas. En ese diario de síntomas, igual que se hace con el tratamiento de la cefalea, les pedimos a los pacientes que apunten la duración de las crisis, el número de crisis que tienen al mes y valoramos la asociación de síntomas en esas crisis. Especialmente esto es importante desde el punto de vista de la gestión de los pacientes que tienen migraña y vértigo, porque a veces esos pacientes pues son difíciles de diagnosticar con los pacientes con Meniere. Tenemos que pensar, y eso lo saben todos los otoneurólogos, que la migraña vestibular es mucho más frecuente que la enfermedad de Meniere. Entonces, claro, al principio de la enfermedad no es fácil el diagnóstico, los síntomas se pueden solapar. Y por eso intentamos utilizar los mínimos fármacos posibles. Yo intento ir de uno en uno. Nosotros en Europa ya sabe que utilizamos betahistina y yo lo utilizo, pero solamente cuando el paciente mantiene un número determinado de crisis cada 3 o 4 meses, que es cuando solemos hacer las revisiones. Y solamente si no hay una respuesta a aumentos de dosis de betahistina, que nosotros sí que utilizamos dosis más altas, entonces es cuando nos planteamos otro tipo de intervenciones. Y me estoy refiriendo a corticoides o gentamicina. Nosotros también utilizamos corticoides orales. De hecho, es algo que nos gusta bastante cuando pensamos que el paciente, por supuesto, tiene una enfermedad autoinmune o cuando el paciente hace caídas bruscas de audición. Sabemos que los corticoides tienen muchos efectos secundarios, pero también sabemos que pueden actuar a nivel del sistema inmune y pueden actuar disminuyendo el hidros endolinfático. Entonces, por eso utilizamos tandas de corticoides no de forma prolongada, sino tandas de corticoides a lo mejor durante un mes y medio, y con eso a veces conseguimos que incluso algunos pacientes recuperen audición. Depende del tiempo de evolución. Es que no vale lo mismo, y esto sé que me están escuchando muchos pacientes. No se trata de la misma forma un paciente que lleve 5 años desde el inicio de la enfermedad a un paciente que lleve 15 años. Para mí el tratamiento es diferente, porque el daño en el oído depende de cómo haya evolucionado esa enfermedad en esos 15 años. No todos los pacientes en 15 años van a tener el mismo nivel de deterioro. Entonces hay pacientes que están muy mal y hay pacientes que están muy bien. También sabemos que la mayoría de los pacientes
el 95% de los pacientes sabemos que en 15 años de seguimiento tiene un riesgo ya muy elevado de hacerse bilateral. Hay que estar muy atento porque esa es la época en la que está empezando a desarrollar a lo mejor síntomas en el segundo oído. La gestión farmacológica del paciente cambia totalmente. Yo con el paso de los años pues he ido siendo cada vez más conservador, de poner mucha gentamicina intratimpánica, de recomendar al inicio de mi experiencia profesional más cirugía, a cada vez ir haciendo menos cirugía. La única cirugía que yo recomiendo, y solo está para determinados casos de pacientes actualmente, para muy pocos pacientes, quiero decir, a lo mejor estoy hablando menos del 1%, es el implante coclear. ¿Por qué? Wow. Porque sabemos que hay pacientes con un implante coclear van a ir muy bien. Y el implante vestibular está muy, muy cerca de llegar a la clínica. Estamos en fases de ensayos clínicos en Europa y en Estados Unidos. Nosotros no participamos en esos ensayos, pero claro, tenemos que pensar en todo eso. Y por tanto yo la cirugía destructiva como la neurectomía vestibular, personalmente a día de hoy no la recomiendo, porque creo que la ciencia está avanzando a nivel molecular y a nivel tecnológico lo suficiente como para que la próxima generación, dentro de 10 o de 15 años, los tratamientos van a ser totalmente diferentes a los que tenemos hoy en día. Entonces yo no haría cirugía potencialmente destructiva. Claro, no es lo mismo, es que son muchos factores, por eso he dicho que no es lo mismo una persona de 30 años, una persona que lleva poco tiempo con la enfermedad, a una persona de 70 años que ya probablemente lleva una enfermedad mucho más deteriorada, tiene un oído mucho más deteriorado, muchos años de evolución, y esa persona no va a tener a lo mejor las opciones terapéuticas que puede tener hoy día una persona de 35 años. Doctor, increíble, como le digo, de diagnóstico, tratamiento y genética. Es un experto. Le agradecemos muchísimo del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo, de parte también del Grupo Latinoamericano de Neurotología, y esperamos invitarlo en alguna otra ocasión. Gracias por su tiempo, sus singulares conocimientos, y estaremos checando los artículos que nos dejó y los innumerables artículos que tiene por ahí publicados. Gracias, doctor. Que estén muy bien todos. Nos vemos el 13 de agosto en otra plática. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes a todos.